Durante unas vacaciones familiares, la familia de mi esposo me trató con frialdad y me aisló. Él justificó su comportamiento como una tradición familiar. Sonreí y dije, perfecto, yo también me saldré con la mía. A la mañana siguiente se desató el caos. Descubrieron lo que había hecho. Al mirar atrás, las señales siempre habían estado ahí, las indirectas casuales, las miradas despectivas, la forma en que siempre me trataron como si fuera una ocurrencia tardía en mi propio matrimonio, pero las ignoré. Amaba a mi esposo Mark. Me repetía a mí misma que, si seguía intentándolo, si tenía suficiente paciencia, las cosas cambiarían. No lo hicieron. En cambio, terminé en estas vacaciones familiares en Hilton, Carolina del Sur, que se suponía que serían divertidas y relajantes, pero se convirtieron en algo completamente diferente, algo que nunca olvidaré. Acabábamos de llegar al resort, una imagen perfecta, ya sabes, arena blanca, palmeras, el sonido de las olas. En realidad, estaba emocionada, esperaba, tal vez ingenuamente, que este viaje fuera diferente, que mis suegros, Richard y Susan, finalmente se encariñaran conmigo, que nos sentaríamos juntos, reiríamos y realmente nos uniríamos como familia. Me equivoqué esa primera noche. Fuimos a un buen restaurante. El camarero nos condujo a una mesa larga preparada para nuestro grupo. Justo cuando estaba a punto de sentarme junto a Mark, Richard exclamó, «Debe haber algún error», dijo, negando con la cabeza. «Necesitarás tu propia mesa». Parpadeé, pensando que lo había oído mal. «¿Disculpen?» Susan ni siquiera levantó la vista del menú. «Es nuestra forma de hacer las cosas». Miré a Mark, esperando que dijera algo para explicarles lo ridículo que era que yo fuera su esposa, no una desconocida. En cambio, suspiró y se encogió de hombros. «Es su forma de ser», murmuró. Así que me senté sola en mi mesa. Debería haberme ido en ese mismo momento, pero no lo hice. Me dije a mí misma que era solo una tradición extraña, algo de una sola vez. No lo fue. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ir a desayunar con mi familia. Me dirigí al restaurante del hotel, esperando verlos. No lo estaban. Le envié un mensaje de texto a Mark, sin respuesta. Caminé durante casi media hora antes de encontrarlos ya sentados en una mesa grande, a mitad de su comida, riendo y charlando como si nada estuviera mal, como si yo no existiera. Me acerqué, completamente desconcertada. «¿Por qué no me dijiste que bajarías?» Richard apenas levantó la vista. «Asumimos que lo resolverías». Susan tomó un sorbo de su café. «Así es como hacemos las cosas». Miré a Mark, él ya estaba comiendo y actuaba como si todo fuera perfectamente normal. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era parte de su familia, nunca lo había sido y Mark no estaba de mi lado. El resto del viaje siguió el mismo patrón deprimente. Cada comida la comí sola, cada actividad grupal se olvidaron casualmente de invitarme. Fueron a un crucero privado en barco, de lo cual me enteré a través de su maldito Instagram. Hicieron una cata de vinos formal. Solo me di cuenta cuando pasé junto a ellos en el vestíbulo, todos vestidos y saliendo por la puerta. Le pregunté a Mark sobre eso más tarde. «Podrías haberme enviado un mensaje», dije, tratando de mantener mi voz tranquila. Él solo gimió de nuevo, como si yo fuera la que estaba siendo difícil. «Es solo su forma de ser». Esa fue la única respuesta que me dio. Al cuarto día, ya no pude más. Dejé de intentarlo, dejé de preguntar. Querían que fuera invisible. Bien, pero no tenían idea de lo que vendría. Yo también me salí con la mía esa noche mientras ellos estaban bebiendo y disfrutando de sus perfectas vacaciones familiares. Volví a la habitación del hotel y me puse a trabajar. No estaba sentada en una mesa aparte, estaba preparada para retirarme por completo y estaban a punto de sentirlo. Abrí mi correo electrónico, abrí las confirmaciones de reserva y me puse a trabajar porque, adivina qué, había reservado todo. El hotel tenía mi nombre, el coche de alquiler se pagó con mi tarjeta de crédito, las reservas de la cena estaban en mi cuenta. Susan había estado esperando su día de spa en el resort durante semanas. Oh, sí, lo reservé. También cancelé todo uno por uno, borré del mapa sus preciosas vacaciones. Cancelaron sus habitaciones, su auto de alquiler desapareció, su elegante cena en el restaurante junto al mar no se llevó a cabo. Incluso llamé al spa para avisarles cortésmente que Susan no asistiría. Luego empaqué mis maletas, tomé el auto de alquiler y me fui mientras chocaban sus vasos y brindaban por su dinámica familiar ideal. Ya estaba conduciendo por la autopista hacia Charleston, reservé una suite de lujo, pedí servicio de habitación y me senté en el balcón con vistas al océano, finalmente en paz. Richard se burló, con los brazos cruzados sobre su pecho. «¿Crees que esto es gracioso?» «No», dije en voz baja, «creo que es patético. Creo que ustedes juegan juegos enfermizos con las mujeres de su familia y finalmente eligieron a la equivocada». Susan entrecerró los ojos. «¿Nos abandonaste?» Me reí. «¿De verdad?» Me reí. «Oh, te abandoné». «Eso es gracioso»,
viniendo de la gente que pasó todas las vacaciones fingiendo que no existía. Mark suspiró con fuerza, agarrándose al respaldo de una silla. «Estás exagerando esto». Eso fue todo. Ese fue el momento en que golpeé las manos con fuerza sobre la mesa, tan dura que Susan se estremeció visiblemente. «Soy tu esposa». Mi voz resonó en la habitación, fría y clara, no una extraña, no una forastera al azar. «Soy tu esposa y dejaste que me trataran como si nada». Y apuñalé con un dedo a Mark. «Sabías que esta no era la primera vez. Sabías exactamente lo que estaba pasando y dejaste que pasara de todos modos». Su rostro perdió todo color. Susan interrumpió rápidamente, su voz aguda. «Solo estábamos siguiendo la tradición». Le respondí, «No es tradición, es control. Es una prueba y le fallas a cada mujer que entra en esta familia». Mark negó con la cabeza. «Estás exagerando». Agarré mi teléfono, saqué el mensaje de Lauren y lo tiré sobre la mesa frente a él. Lo leyó, dudó, lo leyó lentamente. Mark tomó el teléfono a regañadientes y se desplazó, vi su rostro tensarse con cada palabra. Luego tiró el teléfono como si lo hubiera quemado. «Esto no es prueba de nada», dijo Richard, cruzándose de brazos. «Estás desenterrando viejas historias, no tiene nada que ver con nosotros». Me volví hacia Susan. «¿Es cierto? Porque anoche me enviaste un mensaje amenazándome. Me dijiste que si no regresaba, Mark haría las cosas difíciles». Su boca se cerró de golpe. Sara dejó escapar un silbido bajo. «Maldita sea». Mark giró la cabeza hacia su madre, sus ojos se endurecieron. «¿Qué hiciste?» Susan se puso rígida. Estaba tratando de hacerle entender. ¿Entender qué? La voz de Mark se elevó. «¿Qué has estado jugando este juego durante años? ¿Qué le hiciste lo mismo a Rachel?» Richard se movió incómodo. Susan le lanzó una mirada desesperada, pero el daño ya estaba hecho. La mandíbula de Mark se contrajo. «Jesucristo». Y así, como así, la vi, la grieta, la fractura más pequeña en su lealtad cuidadosamente construida hacia sus padres, en el momento en que se dio cuenta de que no me había equivocado, que nunca me había equivocado. Mark se giró hacia mí, por primera vez, en realidad parecía inseguro. Lo miré, esperando a ver si finalmente diría algo que importara, pero luego se pasó una mano por el pelo. «Puedo arreglar esto». Mi estómago dio un vuelco, ese fue su primer instinto. Ni una disculpa, ni un arrepentimiento, ni una maldita pizca de empatía, solo arreglando la óptica. Me incliné hacia atrás, exhalando lentamente. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad?» Silencio. Me puse de pie, ajustando mi bolso. «No voy a volver, Mark». Eso lo sacudió a la acción. «Espera, ¿qué he hecho?» Sus ojos se abrieron de par en par. Sara resopló burlonamente. «Amigo, ¿cómo no te has dado cuenta?» Y la voz de Susan se volvió estridente. «Esto es ridículo. Estás tirando tu matrimonio por un malentendido». Negué con la cabeza. «No, Susan, lo tiraste tú y Richard con tu enfermiza y retorcida manera de tratar a la gente». Mark estaba demasiado débil para detenerlo. Mark me tomó del brazo, pero di un paso atrás, fuera de su alcance. «Espera, hablemos de esto». Levanté mi mano, parando. Él no. «Mark, tú hablas, pones excusas, dejas que te controlen, pero yo ya terminé de escuchar». Agarré mi teléfono y caminé hacia la puerta. La voz de Mark era casi desesperada ahora. «Espera, ¿a dónde vas?» Me giré, mirándolo una última vez. «Me voy». Susan se burló. «No puedes simplemente dejar un matrimonio». La miré a los ojos, mi expresión completamente en blanco. «Mírame». Luego salí por la puerta. Tomó 6 meses finalizar el divorcio. Mark lo intentó todo, rogando, suplicando, culpando, incluso acusándome de reaccionar exageradamente. Pero nunca miré atrás. Sara se mantuvo en contacto. Ella me dijo que las cosas implosionaron después de que me fui. Aparentemente, Mark finalmente confrontó a sus padres y no fue lindo. Richard lo llamó débil. Susan lloró diciendo que le había lavado el cerebro. Por primera vez, Mark los vio por quienes realmente eran. No cambió nada para mí, ya me había ido. Me mudé de nuevo a Charleston de forma permanente, encontré un nuevo apartamento, me reencontré con viejos amigos y comencé a reconstruir mi vida. Una noche, meses después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Mark, lo veo ahora, lo siento». Lo miré durante mucho tiempo y luego, con una respiración profunda que se sintió como liberar años de tensión, lo borré, porque por primera vez en lo que pareció una eternidad, era libre. Decidí investigar un poco. Abrí Facebook y busqué su nombre, Rachel, la exesposa de Mark. Nunca había pensado en buscarla antes, pero ahora necesitaba respuestas. Su perfil era privado, pero me desplacé por sus amigos en común en busca de alguien que pudiera estar dispuesto a hablar. Fue entonces cuando vi el perfil de su hermana, Lauren, y tenía publicaciones públicas. Hice clic en una de hace 2 años,
poco después de que Rachel y Mark se habían separado. Nunca dejes que la familia de un hombre te destruya. Nunca dejes que te convenzan de que eres menos de lo que eres. Mi hermana se merecía algo mejor. Todos tratamos de advertirle. Nunca más. Mi estómago dio un vuelco, me desplacé más y encontré un viejo comentario de Sara, la prima de Mark, la misma que me había enviado un mensaje. Desearía que nos hubiera escuchado. Al menos ahora es libre. Me senté allí con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué hacer. Podía enviarle un mensaje a Lauren, podía preguntarle qué pasó realmente, pero, ¿estaba lista para escucharlo? Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato y, finalmente, respiré hondo y escribí: oye, esto va a sonar muy raro, pero creo que tenemos que hablar. Respondió en minutos. Lauren no perdió el tiempo. Me preguntaba cuándo me contactarías. Ese mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya sabes quién soy. Sí, hemos estado esperando que esto pasara. Miré la pantalla, mis dedos se congelaron sobre el teclado. ¿Qué quieres decir? Rachel no fue la primera, y ciertamente no fue la última. Se me cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Mark ha hecho esto antes, más de una vez. Sus padres lo han hecho antes, más de una vez. Y si me estás hablando ahora mismo, supongo que tú también pasaste por eso. Me sentí mal. Esto no fue solo un incidente aislado, fue un juego para ellos, una pequeña tradición retorcida que jugaban con cada mujer que Mark traía a su vida. Nunca vieron a sus parejas como una familia real, solo como obstáculos que superar, y Mark dejó que sucediera cada vez. ¿Por qué nadie me lo dijo, Lauren? Lo intentamos, pero Mark siempre se asegura de que su novia se mantenga aislada. Él les dice que su familia solo tiene peculiaridades o tradiciones, se asegura de que no hagan demasiadas preguntas. ¿Alguna vez te dijo que Rachel era el problema? Cerré los ojos. Había pintado a Rachel como alguien difícil, que nunca entendió a su familia, que siempre hacía drama por cosas pequeñas, pero ahora sabía la verdad. Rachel no había sido dramática, había estado atrapada, y ahora yo también, o al menos lo había estado hasta ahora. No dormí esa noche. La comprensión de que había desperdiciado años de mi vida en este hombre ardía en mi pecho. Pero había algo más, algo que no podía identificar. ¿Por qué Mark me había llamado tantas veces hoy? ¿Por qué estaba tan desesperado? Entonces, a las 6 de la mañana, recibí mi respuesta. Apareció un mensaje de texto de un número desconocido. Señora, soy el oficial Daniels del Departamento de Policía de Hilton. Necesitamos hablar con usted sobre un informe de persona desaparecida presentado por su esposo. Me incorporé tan rápido que casi tiro mi teléfono al otro lado de la habitación. ¿Un informe de persona desaparecida? Me apresuré a devolver la llamada. Mi mente corría. En el segundo en que el oficial respondió, solté: estoy bien. No he desaparecido. Una pausa y luego: señora, ¿está diciendo que se fue voluntariamente? Sí, obviamente me fui voluntariamente. Mi esposo sabe exactamente dónde estoy. Me ha estado llamando sin parar. El oficial suspiró. Su esposo informó que se fue sin dar explicaciones y no ha respondido a sus llamadas. Dijo que estaba preocupado por su seguridad. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que mis dientes... Esto no era preocupación, esto era control. Mark no estaba preocupado por mí, había estado tratando de obligarme a regresar. Respiré hondo. Oficial, estoy perfectamente bien. En Charleston. Dejé Hilton por elección propia. No estoy desaparecida y no quiero que mi esposo se comunique conmigo. Una pausa. ¿Desea presentar una solicitud formal para no tener más contacto? Dudé y, finalmente, exhalé. Sí, lo haré. Y así, como así, clavé el primer clavo legal en el ataúd de mi matrimonio. Menos de una hora después, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto. Esta vez era de Susan. No puedo creer que nos humilles así. Me reí a carcajadas. Lo ignoré. Luego llegó otro mensaje. Hiciste que Mark involucrara a la policía. ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esto? Oh, hice que Mark involucrara a la policía. Puse los ojos en blanco y tomé otro sorbo de mi café. Luego los mensajes siguieron llegando. Esta familia no ha hecho nada más que tratar de darte la bienvenida. Estás siendo increíblemente egoísta. Tienes que volver y arreglar esto. Y finalmente, si no vuelves, Mark te va a hacer las cosas muy difíciles. Me congelé. Esto ni siquiera fue sutil, fue una amenaza. Me senté en mi silla, releyendo el mensaje una y otra vez. Había pensado que esto era solo sobre control, solo sobre sus retorcidos pequeños juegos familiares, pero ahora me di cuenta de algo mucho peor. No solo estaban tratando de humillarme, estaban tratando de quebrarme, y si no hacía algo rápido, Mark estaba a punto de asegurarse de que tuvieran éxito. Me quedé mirando el mensaje de Susan durante mucho tiempo. Si no regresas, Mark te va a hacer las cosas muy difíciles. No era solo una advertencia. Era una promesa. Podía sentirlo ahora. El cambio no era solo que fueran fríos o despectivos. Esta era una batalla y se suponía que debía rendirme y perder,
pero no lo haría esta vez. Me crujieron los nudillos, respiré hondo y envié un solo mensaje de vuelta. Perfecto, hagamos las cosas difíciles. Luego reservé una sala de conferencias de un hotel en Charleston e invité a todos, a Mark, a sus padres y a Sarah, porque si querían una guerra, la llevaría directamente a su puerta. A la mañana siguiente, me senté en la sala de conferencias esperando. La larga mesa de madera estaba preparada con nada más que agua embotellada y el espeso silencio de anticipación. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió de golpe. Mark irrumpió primero. Su mandíbula se apretó con tanta fuerza que pensé que sus dientes podrían romperse. Sus padres siguieron, los tacones de Susan haciendo un ruido seco contra el suelo. El rostro de Richard ya estaba enrojecido por la ira. Sarah entró última, vacilante, con los brazos cruzados, me dio un ligero asentimiento. No tenía idea si estaba allí como testigo, mediadora o solo por los asientos de primera fila para la imposición que se avecinaba. Me recliné en mi silla. Me alegro de que todos pudieran hacerlo. La voz de Mark era tensa. ¿Qué demonios es esto? Sonreí lenta y deliberadamente. Has estado tan ansioso por hablar, así que hablemos. Mientras tanto, en Hilton, se desataba el infierno. Desperté en Charleston sintiéndome renovada por primera vez en días. El viento del mar soplaba en mi habitación de hotel mientras tomaba un sorbo de café y me tumbaba en un cómodo sillón, viendo las olas. Entonces, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mark lo dejé sonar. Luego Susan, luego Mark otra vez, luego Richard. Puse el teléfono en silencio y sonreí. Por fin se habían dado cuenta. Sonreí y dije, perfecto, yo también tengo mi propio camino. A la mañana siguiente, se desató el infierno. Descubrieron lo que había hecho. Al mirar atrás, las señales siempre habían estado ahí, las indirectas casuales, las miradas desdeñosas, la forma en que siempre me trataron como una ocurrencia tardía en mi matrimonio, pero las ignoré. Amaba a mi esposo Mark. Me repetía a mí misma que, si seguía intentándolo, si era lo suficientemente paciente, las cosas cambiarían. No lo hicieron. En cambio, terminé en estas vacaciones familiares en Hilton, Carolina del Sur, que se suponía que serían divertidas y relajantes, pero se convirtieron en algo completamente diferente, algo que nunca olvidaré. Llegamos al resort, una foto perfecta, ya sabes, arena blanca, palmeras, el sonido de las olas. En realidad, estaba emocionada, esperaba, quizás ingenuamente, que este viaje fuera diferente, que mis suegros, Richard y Susan, finalmente me aceptaran, que nos sentaríamos juntos, reiríamos, que realmente nos uniríamos como familia. Me equivoqué esa primera noche. Fuimos a un buen restaurante. El camarero nos condujo a una mesa larga preparada para nuestro grupo. Justo cuando estaba a punto de sentarme junto a Mark, Richard exclamó, «Oh, debe haber algún error», dijo sacudiendo la cabeza. «Necesitarás tu propia mesa». Parpadeé, pensando que había oído mal. «Disculpa». Susan ni siquiera levantó la vista del menú. «Así es como hacemos las cosas». Miré a Mark, esperando que dijera algo para explicarles lo ridículo que era que yo fuera su esposa y no una desconocida. En cambio, suspiró y se encogió de hombros. «Es su forma de ser», murmuró. Así que me senté sola en mi mesa. Debería haberme ido en ese mismo momento, pero no lo hice. Me dije a mí misma que era solo una tradición extraña, algo de una sola vez. No lo fue. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ir a desayunar con mi familia. Me dirigí al restaurante del hotel, esperando verlos, pero no lo estaban. Le envié un mensaje de texto a Mark, pero no hubo respuesta. Caminé durante casi media hora antes de encontrarlos ya sentados en una mesa grande, a mitad de su comida, riendo y charlando como si nada estuviera mal, como si yo no existiera. Me acerqué, completamente desconcertada. «¿Por qué no me dijiste que venías a bajar?» Richard apenas levantó la vista. «Asumimos que lo resolverías». Susan tomó un sorbo de café. «Así es como hacemos las cosas». Miré a Mark. Él ya estaba comiendo y actuaba como si todo fuera perfectamente normal. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era parte de su familia. Nunca lo había sido y Mark no estaba de mi lado. El resto del viaje siguió el mismo patrón deprimente. Cada comida la comí sola. Cada actividad grupal, casualmente, olvidaron invitarme. Fueron a un crucero privado en barco, del cual me enteré por su maldito Instagram. Hicieron una cata de vinos formal. Solo me di cuenta cuando pasé junto a ellos en el vestíbulo, todos vestidos y saliendo por la puerta. Le pregunté a Mark al respecto más tarde. «Podrías haberme enviado un mensaje de texto», dije, tratando de mantener mi voz uniforme. Él solo gimió de nuevo, como si yo fuera la que estaba siendo difícil. «Es solo su forma de ser». Esa fue la única respuesta que me dio. Al cuarto día, ya no pude más. Dejé de intentarlo. Dejé de preguntar. Querían que fuera invisible. Bien, pero no tenían idea de lo que vendría. Yo también me salí con la mía esa noche. Mientras ellos estaban bebiendo y disfrutando de sus perfectas vacaciones familiares,
volví a la habitación del hotel y me puse a trabajar. No estaba sentada en una mesa aparte, estaba preparada para retirarme por completo y estaban a punto de sentirlo. Abrí mi correo electrónico, abrí las confirmaciones de reserva y me puse a trabajar porque, adivina qué, había reservado todo. El hotel llevaba mi nombre, el coche de alquiler se pagó con mi tarjeta de crédito, las reservas de la cena estaban en mi cuenta. Susan había estado esperando su día de spa en el resort durante semanas. Oh, sí, también reservé eso. Cancelé todo uno por uno, borré sus preciosas y pequeñas vacaciones del mapa. Cancelaron sus habitaciones, su coche de alquiler se fue, su elegante cena en el restaurante junto al mar no se llevó a cabo. Incluso llamé al spa para avisarles cortésmente que Susan no asistiría. Luego empaqué mis maletas, tomé el auto de alquiler y me fui mientras chocaban sus vasos y brindaban por su dinámica familiar ideal. Ya estaba manejando por la autopista hacia Charleston. Reservé una suite de lujo, pedí servicio de habitación y me senté en el balcón con vista al océano. Finalmente, en paz. Mientras tanto, en Hilton, se estaba desatando el infierno. Me desperté en Charleston sintiéndome renovada por primera vez en días. El viento del mar soplaba a través de mi habitación de hotel mientras tomaba un sorbo de café y me tumbaba en un suave sillón, mirando las olas. El teléfono empezó a vibrar sin parar. Mark, lo dejé sonar, luego Susan, luego Mark otra vez, luego Richard. Puse mi teléfono en silencio y sonreí. Finalmente, se habían dado cuenta. Miré el océano, las olas rompiendo suavemente contra la orilla. No, dije con voz firme. Creo que ya lo he arreglado. Y colgué. Después de colgarle a Mark, me senté allí mirando mi teléfono, mi mente acelerada. Mark sabía que había visto todo esto antes y, aún así, me dejó entrar en ello. Ya no estaba furiosa, había terminado. Me serví otra bebida y me recosté en mi silla, tratando de disfrutar el resto de la noche, pero algo me seguía molestando. ¿Se había mentido sobre su exesposa? ¿Sobre qué más había mentido?